Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar nuestra serie de estudios que estamos llevando sobre el libro de Génesis. Bien, hoy nos vamos a enfocar en la porción que va desde el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. No vamos a tomar toda la porción, es bastante extensa, hay mucha información para aprender de acuerdo al contexto y hay muchas cosas que nos van a dar una enseñanza. Pero bueno, nos vamos a enfocar principalmente de esta porción en los versículos 18 y 19. Pero antes, quiero que hagamos un pequeño recordatorio de lo que ya vimos en el estudio pasado. Recordemos que en el estudio pasado estuvimos viendo y haciendo una conexión con el éxodo de Israel, con el éxodo que hizo Abraham, que de alguna forma hemos visto a través de la escritura y de la información que pudimos presentar, que de alguna forma el Eterno le hace una promesa a Aarón, que su descendencia iba a ir a Egipto, pero que los iba a traer de vuelta a la tierra prometida de Canaán. Y a Abraham, perdón. Y vemos que Abraham experimenta en su vida una pequeña parte o una pequeña muestra de lo que Israel iba a vivir con el éxodo de Egipto. Entonces es bastante interesante, yo les invito a que si no vieron ese estudio, que puedan verlo, está disponible en internet, en nuestro canal de YouTube, donde van a poder verlo y poder ahora hacer las conexiones, porque vamos a continuar sobre esa misma línea, ya que el capítulo 18 y capítulo 19 hay mucha información que nos va a ayudar en cuanto al contexto, porque es bastante interesante. Cuando nosotros entendemos el contexto, vamos a entender por qué en el capítulo 19 y capítulo 20 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso es bien interesante. Pero también hay vocabulario y hay información dentro de estos capítulos que nos van a ayudar a hacer conexiones un poquito más profundas. Como en esta porción no hay mandamientos, recuerden que la base de nuestro estudio es el contexto y los mandamientos del Eterno. En esta porción no tenemos mandamientos, entonces vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, que nos va a ayudar a entender estos capítulos, pero también vamos a través del contexto y del vocabulario, hacer unas conexiones que nos van a ayudar a entender aún más sobre el por qué es destruido Sodoma y Gomorra y qué podemos nosotros tomar de estos capítulos para aplicar hoy en día en nuestra vida. Así que los invito, familia, a que vamos al capítulo 18. Vamos al capítulo 18 y vamos a arrancar del versículo 1 al versículo 8. Dice lo siguiente. Después le apareció Adonai Después le apareció Adonai en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Recordemos que en el capítulo anterior, ¿qué sucedió? El Eterno le pide a Aarón, la tengo con Moisés, es con Aarón, que Abraham, perdón, con Abraham, ya me lo salteo siempre. Acá mi secretaria me está ayudando. Con Abraham, sabemos que con Abraham, en el capítulo anterior, el Eterno le da la instrucción de el segundo mandamiento que el Eterno le da a su pueblo, que nos da a nosotros, que es la circuncisión. Y vemos que él, junto con su hijo Ismael y 300 de sus siervos, se circuncidan. Porque eso era recordamos, hagamos un poquito de recuerdo de lo que era, lo que vimos en la clase pasada, fue de que era la señal del pacto que Dios hacía con Abraham y con toda su descendencia. Entonces, el capítulo 18 viene a ser la continuación de ese acontecimiento de después de la circuncisión de Abraham. Y vemos que dice que se le apareció, dice, después en el versículo dice, después de ese acontecimiento, se le apareció a Adonai en el encinar de Mamré, estando él sentado a las puertas de su tienda en el calor del día. O sea, recordemos que esto
está, si nos ponemos en cuanto al lugar, está en un lugar que es desértico, en una temporada, porque ya vamos a ver que el vocabulario nos puede dar una idea de la temporada en el año que está sucediendo esto, pero aquí tenemos que tener en mente, había pasado lo de la circuncisión, estaba sentado a las puertas de su tienda en el calor del día, entonces esto nos ubica en el periodo de tiempo, podemos decir, lapso mediodía, que es una hora que hace bastante calor, y más en esta región que es un poco más desértica. Y dice en el versículo 2, perdón, dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Aquí está hablando de Abraham, que él levanta su mirada y ve tres varones que están junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bien, vamos a tomar esto como base, pues, estos versículos, porque estos versículos nos van a dar un poquito del contexto de lo que era la cultura del antiguo Medio Oriente. Vemos una actitud de Abraham, que es una persona que está teniendo, digamos, está siendo hospitalario, podríamos decir. Está siendo un muy buen hospedador. Y para entender por qué la actitud de Abraham, es necesario conocer la cultura y lo que también se podría definir como la legalidad cultural de algunas cuestiones y algunos aspectos con respecto a la hospitalidad. Es bastante interesante ver esto, porque esto nos va a ayudar a entender el por qué a Sodoma y Gomorra se lo destruyó. Bien, y aquí vemos primero, para poder identificar un poquito aquí algunas cuestiones esenciales, vemos que si ponemos en contexto con el versículo 17, con el capítulo 17, vemos que Abraham había pasado por la circuncisión, que sus siervos también habían pasado por la circuncisión y que los comentaristas aseguran que esto está sucediendo en el tercer día del periodo de la circuncisión, que de acuerdo a cómo se realizaba en la antigüedad, recordemos que esto es antiguo Medio Oriente, no es un tiempo moderno en que hoy tenemos más capacidades médicas, tenemos más avances tecnológicos, en donde todos estos procedimientos quirúrgicos son un poco más fáciles, es más, digamos, la recuperación también es mucho más rápida, que es lo que sucedía en tiempos antiguos. Entonces, de acuerdo a los comentaristas y obviamente ubicando esto que era en la antigüedad, ellos determinan, los comentaristas, que era en el tercer día, que era uno de los días más complicados después de ese procedimiento. Pero miren la actitud que tiene Abraham. La actitud que tiene que él, aparte nos menciona que él tenía 99 años cuando pasó por este procedimiento. Y vemos a un hombre de 99 años con un procedimiento quirúrgico en una zona desértica, en el calor del día, corriendo para de alguna forma atender a sus invitados. Y acá nos está mencionando que son tres varones, que cuando él levanta su vista, él se da cuenta cuando están ahí, cerca de él. Y después si seguimos leyendo, vamos a ver que uno de estos tres varones, de estos tres hombres, era un representante, un mensajero del Eterno, del Dios de Israel. Y vemos que él, ¿qué hace? Él corre a atenderlos, él sale a atenderlos, sale corriendo, los atiende, los hace entrar a su campamento, les hace todo un procedimiento de lavado de pies. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver lo que nos menciona
el contexto del antiguo Medio Oriente sobre lo que es la hospitalidad. Bien. Vamos aquí, este recurso que estamos usando es el contexto cultural, comentarios del contexto cultural del antiguo Medio Oriente de John Walton. Recuerden, este es uno de los recursos que nosotros usamos como base para poder comprender lo que sucedía en los tiempos en donde nosotros no estuvimos. Bien, y miren lo que dice. Versículo 18, versículo 1. Dice, en la entrada de la tienda al pleno del calor del día. La tienda de piel de cabras de los pueblos pastoriles nómades estaban diseñadas para retener el calor durante la noche, bajando las partes colgantes y permitiendo que la brisa pasara por ellos durante el día. Cuando eran levantadas, si uno se sentaba en la entrada durante el calor del día, tendría suficiente sombra gozando de la brisa y vigilando el interior de la tienda. Y esto es bien interesante porque en el antiguo Medio Oriente también había una cuestión de honor y en donde, digamos, el patriarca estaba custodiando, vigilando sus propiedades. Y el pasar por debajo de las cortinas, acá esto nos está hablando de tiendas, y estas tiendas dice que sus lados estaban abiertos, entonces eso se podía entender como si fueran puertas, umbrales, y era una forma de cuidar también de que estuviera todo en seguridad. Y es interesante porque vemos que está Abraham, está en su tienda, en el calor del día. Aquí nos está dando el contexto de que era, obviamente sabemos que Abraham era un nómade, era un pastor nómade, y que estaba en un lugar que era desértico. Y ahora entendemos la situación por la que está pasando. Por eso podemos entender que estaba en lo mejor del día, o sea, estaba en el mediodía, en lo más caliente del día, y por el vocabulario nos damos cuenta que estaba en una región bastante cálida. Pero miren cuando habla de la hospitalidad, cuando Abraham va a atender a sus invitados, a las personas que estaban pasando por su campamento, estos hombres, que después más adelante vamos a ver que uno de estos hombres era el representante del Eterno. Bien, dice que era Elohim, que era eterno, que era el Eterno, que era Dios mismo, pero sabemos que era un representante de él, era un mensajero. Y vamos a ver en el capítulo 18, del versículo 2 al 5, está hablando de la hospitalidad y principalmente de la comida. Miren lo que dicen los comentaristas. Las costumbres sobre la hospitalidad requerían que todos los forasteros que se acercaban a una vivienda recibieran la oportunidad de descansar, refrescarse y tomar una comida. Esto era hecho para transformar a enemigos potenciales, perdón, esto era hecho para transformar a enemigos potenciales en por lo menos amigos temporales. Miren el por qué en el antiguo Medio Oriente se tenía esta costumbre. O sea, lo que estaba haciendo Abraham era algo que se hacía por costumbre. Era, vamos a ver también que era algo legal en la antigüedad. ¿Que era para qué? Acá como dice aquí en los comentaristas, era para transformar, si esa persona venía con malas intenciones, al ver la hospitalidad con la que era recibido y más, pongámonos en contexto del lugar, en un lugar que era desértico, obviamente que ese enemigo, esa persona que iba a venir venía con malas intenciones, iba a entrar en este campamento con iba a cambiar sus intenciones, iba a ser un amigo, como dice, temporal. ¿Por qué? Porque quien no en un desierto no va a querer que lo reciban con un poco de agua. Y miren, no solo agua, si vemos el vocabulario que usa Abraham, no solo era agua, era comida, era sombra, era un descanso. Bien. El protocolo, dicen los comentaristas, el protocolo exigía que la comida servida al huésped fuera más de lo que se ofrecía inicialmente. Entonces ahora vemos que el vocabulario cuando Abraham invita a estos tres varones, él dice un poco de agua, un poco de comida, pero cuando nosotros vamos y vemos la instrucción que le da a su esposa para que prepare y cuando él va a tomar lo mejor de su ganado, está que cumpliendo con este protocolo que era cultural, de ofrecer más de lo que estaba diciendo, podemos decir. Él ofreció una cosa, pero cuando en los hechos él estaba dando mucho más. Y era una práctica común en la antigüedad. Entonces dice, el protocolo exigía que la comida servida al huésped fuera más de lo que se ofrecía inicialmente. De ese modo, Abraham ofreció simplemente una comida,
pero lo que ordenó eran panes recién cocidos, o sea, miren lo que él está ordenando, panes recién cocidos, una ternera, y cuando vemos el vocabulario, él está yendo a su ganado y seleccionando lo mejor de lo mejor para estos tres invitados. Y una mezcla de leche y yogur, que dice mantequilla, puede ser mantequilla o, como dicen los comentaristas, leche y yogur. Lo que era especialmente generoso de esta era la carne fresca, artículo que no se encontraba habitualmente en la dieta cotidiana. Esta comida es similar a la ofrecida por Daniel en Qatar Wihahasi, el representante de los dioses, cuando llegó cruzando la ciudad, según la épica ugarítica de Akkad. Bien, acá vemos un registro del antiguo Medio Oriente en donde podemos validar que lo que está haciendo Abraham era una norma cultural, era algo que era cultural en el antiguo Medio Oriente. Y esto nos determina que Abraham está haciendo aún más de lo que normalmente se hacía. ¿Por qué? Porque obviamente vemos que era normal que se diera más, pero cuando vemos el vocabulario de Abraham yendo a preparar las cosas, él está buscando lo mejor de lo mejor. Y lo que está haciendo algo que en el antiguo Medio Oriente, miren, ahí tengo otro recurso que no lo tengo en formato digital, es la Biblia que uso, que la recomiendo mucho, es la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, no sé si ahí se ve bien, ¿sí? Ahí se ve. Esta Biblia tiene comentarios muy importantes y muy interesantes con respecto a lo que era el antiguo Medio Oriente. No tiene ningún tipo de comentario dogmático, ni teológico, ni comentarios de interpretación personal, sino que son comentarios basados en la cultura y nos da una idea de lo que está sucediendo verso a verso. Pero justamente cuando estamos hablando del capítulo 18 y 19, nos menciona que en el antiguo Medio Oriente existía una ley que se llamaba la ley del desierto. Esta ley era una ley cultural, no estaba por escrito, sino que era algo que se hacía de forma cultural, que era legal. ¿Por qué se hacía esto que estábamos leyendo recién, que los comentaristas nos mencionaban de ser un buen hospedador, de ofrecer, y cuando se sentaban a la mesa había más de lo que se ofrecía? Es porque simplemente era esperar que, era como, digamos, esperar que si yo recibía a alguien de esa forma, si yo me encontraba el día de mañana en la misma situación, esas personas u otra persona tendría que darme el mismo trato. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por eso es que, miren, Abraham corrió a hacerlo, porque él era consciente. Y recordemos que Abraham era un pastor nómade y que él no conocía, al principio él no sabía quiénes eran estos tres hombres. Y él corrió y salió a recibirlos y dio lo mejor que él tenía. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo una norma que era legal en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque cualquier persona, acuérdense, y esto lo hemos venido viendo en los últimos estudios, que en el antiguo Medio Oriente la sociedad se basaba en honor y vergüenza. Si yo no era un buen hospedador, eso me catalogaba a mí en vergüenza. Nadie quería acercarse a mi tienda, nadie quería pasar por mi territorio. ¿Por qué? Porque no era un buen hospedador y eso traía vergüenza, conociendo la base de la sociedad. Entonces, Abraham conocía de que eso iba a traer honor a su familia y que si él se encontraba en el día de mañana en una situación similar, iba a suceder que iban a ser tratados de la misma forma de que él trató a esos invitados. Y eso es lo que habla la ley de desierto. Aquí en esta Biblia nos da un pequeño comentario, lo que le estoy mencionando es lo de que comenta sobre la ley del desierto. Y eso está disponible en un recurso que se llama La Sociedad Antigua del Mundo Antiguo, del Antiguo Medio Oriente, de Matthews y Benjamin. Está en la página 82 a la 87 y menciona que lo que es en el mundo antiguo, la hospitalidad constituía una elevada, miren lo que dice, en el mundo antiguo la hospitalidad constituía un elevado ideal moral. O sea que esto tiene que ver con el honor y con lo que era la percepción de la moralidad. Entonces vemos que esta ley era una ley moral.
que era cultural, que estaba asociada a la moralidad. Una especie de ley es una especie de ley de desierto. Todos los pueblos nómades o seminómades las necesitaban de vez en cuando. Recibir a un extranjero extraño en tu propiedad tenía garantizada el mismo trato cuando la situación sea a la inversa. En el mundo antiguo se esperaba que un anfitrión proveyese comida, refugio y protección para ese extranjero. Y vamos a ver si seguimos leyendo después con Lot. Sucede algo similar, en donde Lot tiene que velar por la seguridad de esos visitantes que van a su casa. Cuando los sodomitas quisieron sodomizar a estos varones, a estos mensajeros que van a la casa de Lot, ¿qué hace Lot? Él está asegurando la seguridad de esos extranjeros, de esos visitantes. Y vemos que todo eso está de acuerdo al contexto del antiguo Medio Oriente. Están haciendo algo que era legal y que se consideraba moral. Y ahora esto nos ayuda a nosotros a entender por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, nos va a dar el por qué es destruido Sodoma y Gomorra. Vamos a ir a Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 16. Uy, se me fue aquí. 16, versículo 49. 16, 49. 4, 48, 49. Acá dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidades tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Miren, acá en Ezequiel está haciendo un recordatorio de por qué fue destruido Sodoma y Gomorra. Aquí nos está diciendo que por su soberbia, porque tenían mucha abundancia y también la abundancia los llevó a ser personas ociosas. Y vemos en el caso de Lot, cuando estos visitantes fueron, ¿qué quisieron hacer? Ellos dicen que quisieron conocerlo, o sea, querían sodomizar a esos visitantes, oprimir al extranjero. ¿Y qué dice? No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Miren, el Eterno está aprobando esto que se hacía en el antiguo Medio Oriente, que era la hospitalidad. ¿Qué sucedió? Por la abundancia, porque su soberbia, porque eran lo mejor de lo mejor, Sodoma y Gomorra, la tierra más fértil, la tierra más poderosa, la tierra más rica, se llenaron tanto de soberbia que se olvidaron de ser hospedadores. Y llegaron a un punto que como esta ley, miren, esta ley de ser ser buen hospedador en el antiguo Medio Oriente, era algo moral. ¿Y cómo termina Sodoma y Gomorra? En un estado totalmente inmoral, en un punto que el Eterno tiene que ordenar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces es bastante interesante ahora ya conociendo el contexto, estamos viendo que el por qué Sodoma y Gomorra es destruido. Que todo esto estaba basado en una cuestión moral, de la pureza moral. Y esto nos está mostrando el carácter del Eterno, de que Él prioriza en la pureza moral antes que la pureza ritual. Sí es necesario muchas veces tener liturgias o tener, procedimientos rituales como oraciones, pero sin la pureza moral, ¿de qué me sirve? Y eso es lo que está sucediendo y por eso el Eterno está enviando juicio a Sodoma y Gomorra. Y miren, en los primeros 8 versículos del capítulo 18 nos está mostrando el por qué, nos está dando el contexto, porque más adelante, en los capítulos posteriores, Sodoma y Gomorra es destruido. ¿Y por qué vemos que Abraham tiene el favor del Eterno y Lot se salva de alguna forma? Pero no porque él era una persona justa,
sino que fue por la justicia de Abraham. Que lo que Abraham hizo, por ejemplo, en este caso de recibir y esa gracia y ese favor que obtuvo delante de estos tres varones, de estos tres mensajeros que eran del Eterno, llegó a la misericordia, se extendió a la descendencia de Abraham. Y recordemos que Lot era de alguna forma como un hijo para Abraham. Era su sobrino, pero en el vocabulario vemos que fue como adoptado por Abraham. Era parte de la descendencia. Pero es interesante ver cómo ahora entender el por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Por qué vino tanta maldad en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué hubo tanta inmoralidad en Sodoma y Gomorra? Fue por la soberbia, fue por la abundancia. Y eso los llevó a ¿qué? A alejarse del Eterno y a llevar una conducta y una vida totalmente inmoral. Eso en base al contexto. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que hay algo bien interesante porque si seguimos la misma línea del estudio pasado que veníamos hablando del exilio, del éxodo de Abraham, en la historia del éxodo de Abraham, ahora aparece incrustado en este éxodo de Abraham. Vamos a ver en en el capítulo 19, vamos a ver el éxodo de Lot. Es bastante interesante y eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué en la historia de Abraham, en donde vemos que el Eterno está marcando un precedente con Abraham de el retorno, de revertir digamos, que sería eh, revertir, no el éxodo, era el éxodo, o sea, estaba hablando el patrón que está mostrando a través de Abraham es el revertir ese exilio, revertir el exilio. Ahora me vino la palabra, la tenía en la punta de la lengua. El revertir el exilio con Abraham. Y en esa historia de revertir el exilio de Abraham, ahora aparece incrustado en el medio de la historia, está apareciendo el éxodo de Lot. Y es bastante interesante poder ver por qué en la historia de Abraham está este éxodo y qué es lo que el Eterno quiere enseñarnos. Es una muy buena pregunta. Pero también, al ver la historia de Abraham y al ver la historia de Lot, hay un vocabulario que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque hay vocabulario que se está usando, que está, digamos, de alguna forma relacionado con los tiempos señalados del Eterno. Y principalmente con la temporada de panes sin levaduras y la festividad de Pesaj o Pascua, de acuerdo a Levítico 23. ¿Ya? Es interesante porque, por ejemplo, miren, vamos a ir a Génesis capítulo 18, para que me entiendan un poquito por qué vamos a analizar estos dos puntos y ver qué más podemos aprender. Vamos a Génesis capítulo 18, en el versículo 6. Miren lo que dice. Versículo 6, aquí está. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. O sea, aquí está hablando, este vocabulario nos está dando a entender que Abraham le ordenó a Sara que hiciera panes sin levadura. ¿Por qué sabemos que son sin levadura? O que no llegaron a levar estos panes. Porque fue algo rápido. Dice que Abraham corrió y que todo esto se hizo rápido para que esos hombres que lo visitaban, que entraron a su campamento y él los estaba hospedando, tenían que comer rápido. Y dice que todo se preparó con rapidez. Entonces se estaba preparando panes sin levaduras y que la preparación era una preparación que era debajo del rescoldo. Aquí en Argentina se usa bastante en el campo el cocinar al rescoldo, que es cocinar a la brasa, hacer el pan o lo que nosotros le llamamos aquí la tortilla cocinada al rescoldo, cocinada en la brasa. Es lo que hizo aquí Sara por instrucción de Abraham. Pero no es solo que este vocabulario es usado aquí en el capítulo 18, sino que si vamos al capítulo 19, al versículo 3, miren lo que dijo. Dice, versículo 3 dice lo siguiente. Aquí está hablando con Lot, ¿no? Aquí ya está hablando de la historia de Lot. Dice, más él porfió con ellos mucho. O sea, los
visitantes no querían entrar a la casa de Lot. Ellos iban con un objetivo, que era destruir a Sodoma y Gomorra, y por la misericordia extendida a Abraham y el favor que Abraham obtuvo delante de estos tres mensajeros, Lot iba a ser salvo de esa calamidad. Pero miren lo que dice. Él dice que más él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron a su casa y les hizo banquete, semejante a lo que hizo Abraham. Esto nos muestra que era una conducta, un patrón en el antiguo Medio Oriente. Y coció, aquí ya es más claro, panes sin levadura y comieron. Por eso es que me llamó mucho la atención este vocabulario que se está usando, tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 19, en la historia de Abraham y en la historia de Lot, cuando reciben a los visitantes. Y lo más, digamos, no es lo más sorprendente que este vocabulario esté asociado con la Pascua, con convenios. Recordemos también que en el antiguo Medio Oriente, todo lo que eran convenios entre personas, se firmaban con comida. Entonces, esto estaba garantizando la seguridad o estaba lo que recién decíamos. Cuando uno recibía a alguien y comía en mi casa o en mi tienda, en este caso en el desierto, estábamos haciendo un convenio de que cuando yo me encontrara en la misma situación, ellos se verían digamos, en la obligación de recibirme como yo los recibí. Entonces, miren cómo la comida influye mucho también. Con quién como y en las condiciones que estoy comiendo. Esto podemos tener una interpretación un poquito más, traerla a más a nosotros, a nuestra vida, de que eso también aplica. Con quién estoy comiendo, con quién estoy compartiendo la mesa, eso tiene una relación. Y miren, era algo que en la antigüedad era bastante, digamos, de bastante importancia, de saber con quién estabas comiendo y el por qué estabas comiendo, y que muchas veces estas comidas eran sacrificadas a ídolos, y la persona que comía de esa comida estaba también pactando con ese ídolo, con el Dios de esa casa. Entonces miren lo importante que es medir con quién, cómo y en las circunstancias que estoy comiendo. Es bien interesante. Pero no solo que está hablando este vocabulario de la fiesta, sino que también algo muy interesante es que este vocabulario no se vuelve a usar más en las escrituras hasta Éxodo capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y dice lo siguiente. Y aquí está hablando de la Pascua. Dice, y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Miren, de Génesis 18, era el versículo 6, 19:3, hasta Éxodo capítulo 12, no se vuelve a hablar de panes sin levadura. Y esto es bastante interesante y los comentaristas llegan a la conclusión que este vocabulario está tan apegado a lo que es la fiesta de los panes sin levadura, que nos está permitiendo también determinar en qué tiempo del año están sucediendo estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos determinan de que la casualidad de que Abraham y Lot hacen panes sin levadura en la misma temporada y que después vuelven y que esto también nos está marcando el nacimiento de Isaac, porque cuando vemos que Abraham recibe a los visitantes les dicen, el que representa al Eterno, le dice que para el mismo tiempo, va a tener un hijo. O sea que Isaac viene a nacer, la fiesta de Pascua está en el calendario hebreo y digamos en el contexto de Israel, es en la primavera. Entonces lo que está sucediendo en estos capítulos, podríamos determinarlo de acuerdo a la información que tenemos, que está sucediendo en la primavera en la tierra de Canaán, en Israel, lo que hoy conocemos como Israel, la tierra de Israel. Pero es bastante interesante porque miren, quiero compartirles de este recurso. Hay un recurso que me ha ayudado a comprender y hacer estas conexiones, que se los recomiendo, que es el Éxodo del Antiguo y Nuevo Éxodo.
el Éxodo viejo y el nuevo Éxodo de Michael Morales. Es muy, muy buen recurso. Gran parte de la información que les estoy compartiendo del estudio pasado y de este estudio está basado en lo que he podido estudiar de este libro. Es un libro que está en inglés. Ha sido un poquito complicado porque he tenido que hacer la traducción para poder comprender, pero gracias al Eterno, este comentarista nos ayuda a hacer algunas conexiones que quizás se nos pasaban por alto. Así que se los recomiendo para que quien lo pueda adquirir el libro y pueda leerlo y sepa hablar en inglés, es un muy buen recurso para poder estudiar también el contexto del antiguo Medio Oriente. Pero volviendo al tema, vemos que solamente panes sin levadura se está hablando en Génesis 8, 18 y 19, y después no se vuelve a hablar más hasta el Éxodo. Y esto es algo que nos está permitiendo hacer digamos, como una conexión con la fiesta de Pascua, de acuerdo a la Biblia, con estos acontecimientos. Obviamente que hasta aquí no estaba la Pascua, no existía la Pascua, porque la Pascua fue dada cuando Israel sale del éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero esto entonces, comprendiendo lo que habíamos visto en el estudio pasado, podemos comprender y entender de que lo que está viviendo Abraham es un reflejo o experimentando en una pequeña porción lo que su descendencia experimentaría tiempo posterior. Y había pasado mucho tiempo, pasó bastante tiempo hasta Éxodo capítulo 12. Y es interesante porque hay un comentarista rabino judío, que es Rashi, que era un comentarista bíblico y también era un rabino francés de la Edad Media, situado entre el 1040 y el 1105 de la Era Común. Y miren lo que él dice. Glosa la historia de la partida de Lot de Sodoma en Génesis 19 con una frase famosa y muy simple. La frase que usa Rashi, este rabino, este comentarista bíblico que conoce la cultura hebrea y que no está en ese tiempo, sino que él es de la Edad Media. Al leer la historia de Lot, él dice una frase célebre, una frase famosa y muy simple. Dice, fue Pascua, fue Pesaj, recordando que los israelitas hornearán la masa que habían de sacar de Egipto, torta sin levadura. ¿Y en base a qué llega esta conclusión Rashi? Rashi, vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 39. Perdón, 12:39. Me fui al capítulo 39. 12:39. 12:39 dice lo siguiente. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no se había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios, no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Miren a esa conclusión. Y miren, y esto es un comentario de una persona, de un comentarista bíblico que comprende el contexto y la cultura hebrea. Él conocía las fiestas. Y por eso al escuchar, al leer Génesis capítulo 19 y ver que es bien claro en el capítulo 19, versículo 3, de que Lot prepara panes sin levadura, ellos entienden, digamos, los comentaristas entienden, y en este caso Rashi está entendiendo de que está asociado a la Pascua. Dice, era Pascua, porque conoce el contexto. Y esto es bastante interesante porque digamos, si nosotros nos ponemos a pensar quién era la audiencia original del libro de Génesis, era Israel, que había salido de Egipto y que ya habían celebrado el Pesaj. Entonces, al leer la historia de Lot, a ellos de forma automática, al ver los panes sin levaduras o esta acción de hacer panes sin levaduras, ellos entendían de en qué temporada estaba sucediendo todo esto. La Biblia muchas veces no es necesario que nos tenga que dar tantos detalles, porque recuerden,
La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, fue dirigida a un pueblo, fue dirigida a una audiencia que conocía este vocabulario. Y vemos que Rashi no estuvo en ese tiempo, pero fue criado en un ambiente hebreo que conocía las fiestas, el vocabulario de las fiestas, y él deduce, esto es Pascua. Es bien interesante. Y por eso él hace esta conexión. Por eso él está haciendo esta conexión con la historia de Lot. Y que es la misma conexión que el Israel que está leyendo, si ahora somos conscientes de que nosotros no somos la audiencia original de la Biblia, si somos conscientes, entonces, si una persona de edad media comprende esto, entonces, ¿qué estaba comprendiendo la audiencia original del libro de Génesis? Estaba entendiendo justamente, es muy posible que ellos estaban entendiendo esto. Estaban entendiendo de que esto era en la temporada de la primavera. Le estaba marcando el tiempo señalado. Y es bien interesante. ¿Bien? Entonces, ahora vemos cómo en Génesis, y un poco de lo que veníamos también hablando en el estudio pasado, es que desde el principio el Eterno nos está revelando su plan. Y está revelando cómo Él va a ir a lidiar para que restaurar todas las cosas como al principio, una nueva creación. Y nos está dando estos patrones y nos ha enseñado un patrón que venía de que por culpa nuestra fuimos los que arruinamos esa creación y el Eterno abre una puerta para que volvamos a retornar y somos nosotros mismos otra vez despreciando esa oportunidad y vuelve a darnos una posibilidad del Eterno y se hace todo algo cíclico. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que decidir qué vamos a hacer. El Eterno nos está enseñando este patrón cíclico que llevábamos de que nosotros mismos éramos los que nos estábamos alejando de la presencia del Eterno. Cuando Él quiere habitar entre nosotros. Es bien interesante ver que los comentaristas en la cultura hebrea asocian este vocabulario del capítulo 18 y capítulo 19 con la fiesta de Pesaj o panes sin levaduras. Vamos a Génesis ahora. Vamos a continuar sobre la misma línea. Vamos a Génesis capítulo 18 y vamos a ir al versículo 20-21. Vamos al Génesis capítulo 18, versículo 20-21. Dice, entonces Adonai le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Entonces vemos que aquí está hablando ahora de que el Eterno envía a sus mensajeros con un propósito a Sodoma y Gomorra. Los comentaristas mencionan que en estas dos historias, porque esto lo están asociando con Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3, porque para tener mayor contexto, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7 al versículo 9. Versículo 7 al versículo 9 dice, dijo luego Adonai, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Miren, es increíble poder ahora ver el vocabulario que está hablando el Eterno en Génesis
capítulo 18, versículo 20 al 21, nos está mostrando la similitud del vocabulario. Y todo ese vocabulario está asociado con Pesaj, porque la Pascua fue la señal del pacto que hace el Eterno con su pueblo en Egipto para sacarlos de ahí y llevarlo a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Y miren, el vocabulario es idéntico, es el mismo, es el mismo. Por eso vemos que hay un paralelismo entre el éxodo de Egipto de Israel con el paralelismo del éxodo de Abraham y de Lot. Y ahora tenemos que ir a investigar por qué con el de Lot. ¿Por qué también esta historia de Lot, del éxodo de Lot, está dentro del éxodo de Abraham? Es bien interesante eso, es algo que es bien particular. Y vemos también entonces, si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que como los mensajeros le dijeron a Abraham que el que representaba al Eterno, que iba a tener un hijo para la misma temporada. Bien, y es bien interesante porque esto nos está marcando que el nacimiento de Isaac es un año después para la misma temporada que era para la temporada de la primavera. Si lo vemos de acuerdo al vocabulario de las fiestas de Pascuas. Pero hay algo también bien interesante porque cuando se menciona sobre el nacimiento de Isaac en el libro de Génesis, 3 veces se usa la frase en el tiempo señalado. Veamos. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 21. 17, 21, y dice así: Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablarle con él y subió Dios de estar con Abraham. O sea, aquí vemos que está hablando que para el mismo tiempo, está hablando de un tiempo señalado, el mismo tiempo, en este tiempo, el año que viene, o sea, en la misma temporada, va a nacer Isaac. No solo ahí lo menciona, porque lo vuelven a mencionar en el capítulo 18, versículo 14. Esto es bien interesante. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Otra vez vuelve a mencionar esa misma frase, al tiempo señalado. Acá hay algo interesante que lo vamos a ver un poquito más adelante. Capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Miren, y aquí es algo bien interesante, porque este mismo vocabulario que se está usando para el nacimiento de Isaac se reserva después para cuando se habla de lo que viene a ser en la temporada de panes sin levaduras y Pesaj, la Pascua. Y también se menciona 3 veces la misma frase. Pero hay algo muy interesante porque cuando nosotros vemos que el Eterno habla del tiempo, es la palabra hebrea moed. A ver que se me abre aquí el estudio de palabra. Estudio de palabra, aquí. Estudio de palabra. Es el tiempo, es la palabra موعد موعد moed, que significa tiempo designados. Y sabemos que estos tiempos designados están relacionados con las fiestas. Levítico capítulo 23. Y por eso los comentaristas asocian, aquellos que conocen la cultura hebrea, asocian que lo que está sucediendo aquí en Génesis con la historia de Lot y de Abraham, y al tener este vocabulario de tiempos señalados, lo está asociando con la fiesta de Pesaj. ¿Por qué?
Porque nos mencionan que en Éxodo, capítulo 13, vamos a ir a Éxodo, capítulo 13, versículo 10, dice lo siguiente. Por tanto, tú guardarás este rito en tiempo de año en año. Está hablando del Pésar, de los panes sin levadura, de hacer el memorial, de recordar lo que hizo el Eterno cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Primera vez que se usa. Después, en el capítulo 23, versículo 15. Capítulo 23, versículo 15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Y veamos, ¿qué dice tiempo? Es la palabra moed, la misma palabra que se está usando en el hebreo en Génesis, cuando se habla de la historia de Abraham y de Lot. Bien interesante. Y en el capítulo 34, versículo 18, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comeréis panes sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Vuelve de vuelta. Cuando habla de las fiestas anuales de Israel, las fiestas bíblicas anuales, está hablando de estos tiempos señalados. Y por eso podemos llegar a la conclusión y hacer esta conexión del éxodo de Lot con y el éxodo de Abraham con el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto. Es bien interesante marcar esos términos y miren cómo, conociendo la escritura y el contexto, vamos entendiendo el vocabulario y cuál es el mensaje que el Eterno nos está dando. Porque este patrón que está sucediendo con Lot y con Abraham va a ser algo que va a volver a suceder. Es algo que va a pasar nuevamente. Va a haber un nuevo éxodo. Pero el Eterno desde el principio nos está enseñando cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser todo el proceso que tenemos que hacer para poder llegar a este éxodo, a este nuevo éxodo. ¿Bien? Y es bien interesante porque no es la única terminología que se usa con respecto al, digamos, a lo que es el éxodo o relacionando con el éxodo. Porque si nosotros recordamos qué sucede con Israel cuando sale de Egipto, viene la destrucción de Egipto. Hay muchas cosas que están asociadas con lo que va a suceder también con Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, vamos a Éxodo, cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 18, del 3 al 5, bueno, ahí lo hemos leído, pero vamos a leer el capítulo 19, versículo 14, vamos al versículo 14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, miren qué es lo que está por suceder con Sodoma y Gomorra. Va a ser destruido. Miren, y es el mismo vocabulario que vamos a ver en Éxodo capítulo 12, del versículo 23 al 31, cuando habla sobre las plagas de Egipto. Porque aquí vamos a ver que primero, en la última plaga, que es la plaga que, digamos, es la muerte que afecta a los primogénitos, que afecta hasta el primogénito del faraón, dice que el Eterno pasó por alto a su pueblo. Y aquí está pasando algo similar. También se está hablando de la actitud divina de destruir. Vemos como aquí destruyó a Sodoma y Gomorra y en Egipto destruye a Egipto de alguna forma. Porque al morir los primogénitos, no se va a poder cumplir con el proceso, con el protocolo de la primogenitura, de acuerdo al antiguo Medio Oriente. Está destruyendo el pilar de la sociedad del antiguo Medio Oriente en Egipto. La necesidad que el pueblo de Dios se apure es lo mismo. Vemos la historia de Lot, que también está relacionado con el éxodo de Egipto,
Porque, ¿qué le dicen los mensajeros? Que se tiene que apurar. Lot y su familia tienen que salir rápido porque la sentencia ya estaba sobre Sodoma y Gomorra. Y vemos que Israel igual tiene que salir de Egipto rápido. Y recién lo leímos cuando hablamos de los panes sin levaduras, que tuvieron que comer estos panes rápido, prepararlos rápido, porque no tuvieron tiempo de hacer comida, de hacer que esos panes se levaran. Y también está el mandato de levántate y vete, porque esa fue la instrucción que recibió Israel en Éxodo, de levantarse e irse, tomar todo lo que tenían y salir de Egipto hacia la tierra prometida. Y que sabemos que en la historia estuvieron 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Pero vemos el mismo vocabulario, el mismo mandato, lo mismo que le está sucediendo a Lot, es lo mismo, lo podemos ver reflejado en lo que está sucediendo en el éxodo de Egipto. Y esto es algo bastante interesante, porque esto nos permite ver una conclusión, de llegar a una conclusión. ¿Cuál es esta conclusión? Miren, hay algo que es bien interesante que sucede, por ejemplo, en la liturgia de la Pascua, cuando nuestros hermanos mayores de Judá, ellos celebran el Pesaj, ellos en el protocolo que se sigue, y más que nada en la tradición askenazí, hay un poema de Pesaj. Miren, este poema fue escrito por el rabino Eliezer Kalir, que vivió entre los años 570 y 640 de la era común. Y se basa en lo que nosotros hoy estamos asociando, lo que hoy estamos de acuerdo a lo que podemos ver del contexto del Antiguo Medio Oriente, a lo que nos mencionan los comentaristas, y al hacer estas conexiones, él hace un poema con respecto al Pesaj, y ese poema dice lo siguiente: revelaste tu gran poder en la Pascua. Colocaste por encima de todas las fiestas la Pascua. Te revelaste a Abraham en la medianoche de Pascua. Es la fiesta de Pesaj. En el calor del día llamaste a la puerta de Abraham en Pascua. Él alimentó a los ángeles con tortas de panes sin levaduras en la Pascua. Y corrió el rebaño para ofrecer un becerro en la Pascua, en la fiesta del Pesaj. Hombres y mujeres de Sodoma provocaron a Dios y fueron consumidos por el fuego de Pascua. Lot se salvó y horneó panes sin levadura en la Pascua. Egipto fue barrido cuando lo atravesaste en la Pascua. Era la fiesta de Pesaj. Mataste al primogénito en la noche de Pascua. Perdonaste al primogénito de Israel en la Pascua. Al destructor no se le permitió entrar por las puertas de Israel en la Pascua. Esta es la fiesta de la Pascua. Interesante. Y me impactó ese poema porque están haciendo las mismas conexiones. Y está relacionando el Pesaj con Abraham y con Lot. Y es bien interesante porque también menciona que la liberación de Egipto se describe como un éxodo de la casa de servidumbre. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 3 y versículo 14. Y se le ordena a Israel que no regrese a Egipto. Es lo mismo que le está sucediendo a Lot. Lot se le está diciendo no regrese a Sodoma y Gomorra, va a ser destruido. Abraham igual, él deja padre y madre, deja toda su descendencia, deja toda su familia y cree en un Dios que él no ha visto, que se ha revelado durante 24 años en su vida. Abraham, en el año 99 de su vida, él acepta ese convenio con el Eterno porque lo conoce. Llevó 24 años terminar de conocer al Eterno y él dar ese paso de fe. Lo mismo está sucediendo con Lot. Lot está sucediendo que él está saliendo y los mismos ángeles le están diciendo no vuelvas atrás. Pero aquí sí podemos ver una gran diferencia
entre el éxodo de Lot y el éxodo de Abraham. Hay una gran diferencia. Porque si analizamos el éxodo de Lot con la diferencia de Abraham, es que vemos que Abraham, cuando el Eterno le da la orden de salir de Ur hacia la tierra prometida, hacia Canaán, Abraham no lo dudó. Abraham no titubeó. Y él fue capaz de dejar todo e irse y no miró atrás. Pero ¿qué sucede con Lot? Lot termina su éxodo en una cueva oscura, mientras que el de Abraham termina en el monte santo de Dios. Abraham fue hasta la tierra prometida. Y después más adelante en la porción que viene vamos a ver cómo se cumple, perdón, en esta porción también está, cuando Abraham presenta a Isaac como un holocausto, como una ofrenda de agradecimiento en la presencia del Eterno. Dice que lo lleva a la tierra de Moriah. Hoy sabemos que en ese lugar se emplazaba el templo, la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moriah, en el mismo lugar. Entonces vemos que el éxodo de Abraham llega al punto de estar en el monte de Dios, en donde después se construyó la casa de Dios. Llegó a estar en la presencia de Dios. Ahora la diferencia con Lot, con Lot es que Lot termina su éxodo en una cueva oscura y que su familia está sumergida en la inmoralidad. Algo similar sucede con la primera generación de Israel cuando sale de Egipto. La primera generación sale de Egipto, vemos que salen de Egipto, salen bendecidos porque ellos despojaron de todas las riquezas a los egipcios. Salen, ven la mano poderosa del Eterno abriendo el mar para que ellos puedan cruzar y viendo después al mirar atrás, ellos ven como el Eterno destruye a Faraón y a todo su ejército. Pero más de una vez vemos a un Israel, la primera generación de Israel, la generación que sale de Egipto. ¿Cuántas veces la vemos cuestionando al Eterno? ¿Por hambre? ¿Por sed? Porque el Eterno, Moisés los había traído al desierto para morir, siempre mirando hacia atrás. Entonces, el éxodo de Lot lo podemos asociar con la primera generación de Egipto, que sale de Egipto. Es muy similar. Termina en una cueva oscura y haciendo que un camino de 11 días desde Egipto hacia Canaán les llevara 40 años. Es bien interesante. La historia de Lot nos recuerda que un éxodo implica mucho más que cruzar un umbral en la partida. O sea, el éxodo de Lot nos enseña que hay algo más que dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esto lo podemos traer a nuestras vidas al día de hoy. Vamos a ver que en este proceso del éxodo va a haber dos éxodos. Uno que nos va a llevar a la presencia del Eterno, al monte santo, a la casa de Adonai, a la casa de Dios, a su presencia. Pero también en ese mismo éxodo va a haber un éxodo que también nos puede llevar por un camino totalmente distinto. Un camino de rebelión, un camino en donde vamos a querer mirar hacia atrás o vamos a mirar hacia atrás. El Eterno una vez más nos va a volver a poner en una encrucijada. Nos va a poner en un punto en donde vamos a tener que nosotros elegir entre dos caminos. Un éxodo que nos va a llevar a la cima del monte o un éxodo que nos va a llevar a una cueva oscura a escondernos. Y es bastante interesante porque todo eso lleva a la rebelión. Hay un éxodo que nos lleva a la rebelión y hay otro que no. Ahora es lo que nosotros tenemos que meditar. Esto nos tiene que hacer meditar, porque esto que estamos viendo en Génesis es un patrón que se va a volver a repetir. Porque si vemos que sucedió con Abraham y con Lot, y que está volviendo a suceder con Israel saliendo de Egipto,
Esto es un patrón que podemos determinar a través de lo que hemos aprendido y de los recursos que podemos manejar. Algo que va a volver a suceder el día de mañana. Algo que va a volver a pasar. Y podemos entender que la reversión del exilio es un viaje más profundo que cualquier salida geográfica de Ur o de Sodoma o de Egipto. Se trata de una vida nueva. Un éxodo se trata de dejar una vida, de dejar un estilo de vida. Lo vemos con Lot. Lot, él decidió irse a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque su ambición, por estar bien, por su prosperidad, vio esa tierra como dice, como la tierra del Edén. Y él escogió irse ahí. Y ahí no encontró bendición. Se dejó llevar por sus ojos. Y él de alguna forma se asimiló en la cultura, porque lo vemos en la actitud de sus hijas, que se habían asimilado a la cultura de Sodoma y Gomorra. Ellos hacían parte de esa cultura. Pero por la misericordia del Eterno y por la justicia y la bondad de Abraham, Lot fue de alguna forma el único justo, considerado justo dentro de esa sociedad totalmente inmoral y corrupta. Digamos que Lot fue lo menos peor de lo peor, porque en ningún momento nos habla de que Lot era una persona justa. Si vemos su actitud cuando recibe a los mensajeros, su actitud no fue la misma que la de Abraham. Cuando los mensajeros le dicen, hey, es hora de salir, es hora de que cambies tu vida, es hora de que salgas de esa inmoralidad, vemos a un Lot que duda. De acuerdo a lo que podemos ver en la escritura, vemos un Lot duditativo. Ni hablar de su esposa, que miró hacia atrás cuando le habían dicho que no miraran hacia atrás. Y eso nos puede dar una luz de cuál era la actitud de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que el éxodo no solo es algo, como recién les decía, algo geográfico, de salir de una tierra, sino que el éxodo también viene de aquí adentro. Podemos entender que tenemos que hacer un éxodo en nuestras vidas. Tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que tomar la decisión de dejar nuestra vida, dejar nuestras culturas, dejar nuestras tradiciones. Y si realmente somos creyentes del Mesías, de Yeshua, de Jesús, y que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Padre de Yeshua. El Eterno en su palabra nos deja el camino que debemos seguir. Pero ahora está en nosotros en hacer ese éxodo. Miren lo profundo que puede ser un éxodo. No solo es salir de una tierra, sino que salir de un estado, de una actitud mía. Salir de mis costumbres, de mi comodidad, de mi confort. Salir de lo que a mí me parece que es correcto. Y empezar a ver las escrituras de acuerdo a lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. Hacer una transformación. Y miren, no hay que mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. No miremos hacia atrás, no miremos lo que dejemos, porque miren, Abraham, él no miró lo que dejó atrás. Él confió en la palabra del Eterno, tuvo fe, confianza, certeza de un Dios que no conocía, que se reveló en su vida durante 24 años, y él tomó una decisión de aceptar ese pacto con una señal en su cuerpo de que él era parte de ese pacto, que él aceptaba el pacto que a Dios le había hecho. ¿Y cuál era ese pacto? De que esa provisión y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, no iban a tener cuenta, iban a ser todas las familias de la tierra bendecidas. Pero no vemos a un Abraham mirando hacia atrás lo que dejó en Ur, sus tradiciones, su forma de adorar a Dios.
Pero tenemos otro ejemplo a Lot, que él sí miró hacia atrás, que él sí le creyó a Dios, pero él aún quería seguir viviendo como se vivía en Sodoma y Gomorra. Él no decidió hacer un cambio en su vida. Y lo mismo lo vemos en el éxodo de Egipto, de Israel. La primera generación, pueblo rebelde, de dura cerviz, cuestionando a Dios, queriéndose volver atrás, volviéndose a Egipto, después de que el Eterno hizo tantos milagros y tantos prodigios hizo delante de sus ojos, que ellos todo el tiempo estaban queriendo volver atrás, a la tierra de esclavitud, a ser esclavos del pecado, de la inmoralidad. Eso nos está hablando a nosotros hoy en día. Y ahora podemos comprender por qué podemos ver este patrón que se repite. Se está repitiendo hoy con nuestras vidas. Porque el Eterno nos está poniendo hoy delante de nosotros dos caminos, como dice en Deuteronomio capítulo 29 y capítulo 30. Cuando habla de las bendiciones y de las maldiciones, yo estoy poniendo delante de ustedes dos caminos. La bendición y la maldición. Pero en el capítulo 30 nos dicen, escojan la vida o la muerte. Pero somos nosotros quienes escogemos. Y también somos nosotros, de acuerdo al patrón que estamos viendo con Abraham y con Lot, el patrón de cómo yo quiero caminar por ese camino. Quiero caminar solo mirando hacia adelante, aprendiendo a obedecer al Eterno, aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que el Eterno ha dicho que es vida para nosotros. O quiero caminar en ese camino, mirando el otro camino, mirando hacia atrás. Y no queriendo dejar las tinieblas o la oscuridad que había en mi vida. La inmoralidad, las cosas que no traían bendiciones a nuestra vida. Obviamente el caminar no va a ser fácil. El Eterno mismo nos dice que Él nos va a poner en desiertos. Nos va a llevar a los desiertos. ¿Para qué? Para probarnos si realmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecerle a pesar de que me duela, de que no esté tan cómodo en esa situación que esté pasando? Pero Él nos lleva en esas situaciones para que en esos lugares nosotros conozcamos nuestro corazón y sepamos, ¿vamos a obedecer al Eterno o voy a mirar hacia atrás? Y voy a querer volverme a la oscuridad, a esa cueva oscura como fue Lot. Este es bien interesante porque cuando vamos a Zacarías, porque esto nos va a hablar también en el tiempo futuro. Cuando vamos a Zacarías, al libro de Zacarías, capítulo 14, del versículo 16 al 18, miren lo que dice. Y esto está hablando en los tiempos finales, en los tiempos que el Mesías va a retornar, a empezar a restaurar todas las cosas como al principio. Va a venir con mano dura, va a venir como rey, a traer justicia a su pueblo, a hacer lo mismo. Miren, y es interesante porque es el mismo vocabulario que se usa cuando cuando el Eterno ordena destruir a Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que sucede con Egipto. Y ahora va a suceder con las naciones. Aquellos que se opongan a la voluntad del Padre. Aquellos que desechen a Israel. Aquellos que se levanten en contra. Va a venir, miren, va a ser tanta la opresión que va a clamar. ¿Y por qué va a destruir Sodoma y Gomorra el Eterno? Porque escuchó el clamor de los oprimidos. De aquellos que fueron oprimidos. Y envió destrucción. Así va a venir el rey, el Yeshua, va a volver como rey. Jesús va a volver como rey. Y va a venir con mano fuerte y con espada en mano. Y miren lo que dice Zacarías. Capítulo 14 del versículo 16 al 18. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieran contra Jerusalén. Vamos aquí, acá está. Ahí lo tienen en pantalla. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieran contra Jerusalén subirán de año en año para adorarle al rey, a Adonai de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de tabernáculos. Miren, esto es bien interesante. Este versículo nos está diciendo que el Eterno no ha desechado, no ha cambiado, ni nunca ha cambiado su palabra y nunca cambiará. Y es por el motivo que nosotros tenemos que estudiar las fiestas del Eterno. Y eso lo podemos ver en Levíticos 23. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, dice el Eterno. Miren lo que dice el Rey y miren cómo se presenta el Rey, Adonai de los ejércitos. Aquí ya no hay más opción. Aquí no podemos mirar para atrás. Porque si miramos para atrás, ¿qué sucederá? No enviará sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniera, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga que Adonai herirá a las naciones que no subirán a celebrar a la fiesta de tabernáculos. Este será el pan del pecado de Egipto y y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar las fiestas de tabernáculo. O sea, vemos que hay un patrón en este éxodo que estamos viendo, este patrón del éxodo, de que va a haber destrucción. Aquí vemos algo que va a suceder en el tiempo futuro y nos está marcando el tiempo en una de las fiestas del Eterno, en la fiesta de tabernáculo. Por eso es esencial, familia, que estudiemos las fiestas y que no las desechemos porque son del Eterno. Y cuando vemos en capítulo 23, versículo 1 es bien claro, dice, estas son las fiestas de Adonai, las fiestas de Jehová. Y miren cómo están asociadas con la escatología o la profecía de los tiempos futuros. Pero aún esto que estamos leyendo aquí, podemos asociarlos con Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Y aquí va a ser un poco más claro el vocabulario. Capítulo 4, versículo 11 del versículo 4 al versículo 8. No me voy a meter mucho en la escatología, sino que quiero que veamos un vocabulario y que podamos entender de acuerdo al vocabulario qué es lo que va a acontecer. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Miren, aquí ya está hablando de otra forma, del Dios de la tierra. No es del Dios de Israel, es del Dios de toda la creación. Que es lo que nos viene enseñando desde Génesis 1, versículo 1. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Miren, y estamos recién hablando de lo mismo en Zacarías. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra de toda plaga, cuantas veces quieran. Miren, y ese es el mismo vocabulario que se está hablando con las plagas de Egipto, de esas señales que hizo el Eterno para librar a su pueblo con mano fuerte de Faraón. Y es lo mismo que está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Me había quedado en el versículo, profe, ten poder, sangre, el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, miren, que en sentido espiritual esta ciudad se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado
a los moradores de la tierra. Miren, y algo interesante que a mí me llamó mucho la atención para poder entender esto que leímos, es esta frase que dice que dice la gran ciudad que en sentido espiritual es llamada Sodoma y Egipto. Wow. Analicemos nuestra sociedad hoy en día. Analicemos el entorno en el que vivimos. Analicémonos a nosotros mismos. No estamos en un sentido espiritual como en Sodoma y Gomorra, como Egipto, rodeados de inmoralidad. Y miren que eso no es por una cuestión de que es algo que vino de pronto, es algo que ya vimos, que por qué viene toda esta inmoralidad. Por la soberbia, por la abundancia, por dejarme llevar por la abundancia, por la ociosidad, por apartarme. No, soy yo primero y no el Eterno. Wow, y es increíble que esta gran ciudad que está hablando aquí en Apocalipsis dice en un sentido espiritual. O sea que la esencia de esta ciudad era igual que Sodoma y Egipto. Y ahora ya nosotros conociendo el principio del libro, podemos entender cuando se menciona en el sentido espiritual de Sodoma y Gomorra, qué es lo que estaba sucediendo en Sodoma, qué estaba sucediendo en Egipto. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que al ver esto, veo que estos testigos hablaron y que ellos hicieron también señales, prodigios a favor del Eterno, que de alguna forma demostrando el poder de Dios y que el camino que habíamos escogido era la muerte. Pero miren lo que sucede. Mueren, los matan, pero miren lo que dice en el versículo 10 y esto me impactó. ¿Cuál fue la decisión de los moradores de la tierra en ese entonces? ¿O cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos, o sea, se alegraban, o sea, sobre ellos, sobre los muertos, y se alegraran. Y se dice, perdón, vamos a leerlo bien. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. O sea, wow, qué acontecimiento. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miren al punto que va a llegar la humanidad. Que no va a haber ni siquiera señales ni prodigios que el Eterno haga para llamar nuestra atención y que volvamos a Él. La misma condición de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Por eso usa ese vocabulario del sentido espiritual como Sodoma y Egipto. Y miren lo más triste, que se consideraban que estas personas que habían venido, estos dos testigos, habían venido a llamar al arrepentimiento a las naciones, a la humanidad, para que retornen al Padre, que retornen a Dios en obediencia. Y las personas se regocijaban porque ellos habían venido a atormentar a los moradores de la tierra. ¿No sucede hoy lo mismo? ¿No sucede hoy lo mismo cuando alguien quiere volver a los caminos y a las sendas del Eterno, que se termina siendo un atormentador del entorno? Familia, es lo que el Eterno quiere de nosotros. Es lo que hizo Abraham. Abraham, él tomó decisiones radicales. Y yo les puedo asegurar que él atormentó a su familia. Él dejó negocios familiares, dejó herencia, no continuó con el honor de la familia por seguir la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre. Y aquí vemos una sociedad sumergida en la inmoralidad que prefiere eso y que alguien que viene en contra de lo que ellos creían que era moral, o digamos la inmoralidad, vamos a decirle, alguien que venía en contra de la inmoralidad era alguien que los estaba atormentando. Este vocabulario lo vamos a ver en nuestra sociedad hoy en día. Y es algo que se va a acrecentar. ¿Pero por qué es? Por culpa nuestra. Por no tomar las decisiones correctas. Por no decidir obedecer al Eterno. Y esto es lo que más me impactó. Y ahora al poder analizar ambos éxodos y al entender por qué el éxodo de Lot está dentro del éxodo de Abraham, es porque va a suceder lo mismo
en el tiempo futuro, cuando suceda el último gran éxodo, va a haber algunos que van a volver al monte santo del Eterno, que van a volver a la voluntad del Padre. Pero hay otros que van a escoger esconderse, salir, sí, de la situación que estaban, pero mirando hacia atrás y escondiéndose en una cueva. Y dejándose morir en una cueva. Ahora el Eterno nos pone a nosotros en conocimiento para que no estemos en ignorancia de qué es lo que el Eterno quiere para nuestra vida. Él quiere que llevemos una vida sana, que llevemos una vida de bendición, una vida en seguridad, a pesar de que haya caos a nuestro alrededor. Miren, alrededor de Abraham había caos. Una ciudad estaba por ser destruida. Lot estaba en el epicentro del caos del antiguo Medio Oriente. Pero por la misericordia del Eterno y por la gracia de Abraham que obtuvo delante del Eterno, él salió porque él estuvo, digamos, beneficiado por el pacto que Abraham hizo. Mejor dicho, el Eterno hizo con Abraham. Era lo menos peor que había en Sodoma y Gomorra. Él tenía la opción de escoger, no, vuelvo con Abraham, vuelvo a caminar como Abraham caminó. Él no decidió eso, decidió ocultarse en la oscuridad. Y vemos que su familia terminó en caos, en inmoralidad. No dejaron las viejas y malas costumbres que habían adquirido en esa sociedad que vivían. Pues sucede hoy con nosotros. El tener una relación, el vivir, digamos, sí, el tener una relación con Dios implica todo esto. De escoger caminos, de ser radicales y realmente dejar atrás lo que al Eterno no le agrada. Es como una relación de matrimonio. Es como una relación, sí, un matrimonio. Es como una relación de confianza. El Eterno quiere eso con nosotros. Nuestra vida con Dios no es solo de los labios hacia afuera o con rituales, sino es algo que va desde adentro, desde mi corazón hacia afuera. Y que el Eterno que quiere que tengamos una relación. Y en esa relación es hora de tomar decisiones, de dejar malas conductas, de dejar vicios, de dejar de mirar atrás, ay, por seguir a Dios lo que me perdí. No, hay algo mejor. Y quizás no lo veamos, pero hay una promesa que el Eterno nos dio, la vida eterna, y ahí tenemos que estar mirando hacia la vida eterna y tomar las decisiones de hacer lo correcto para llegar a esa meta que el Eterno nos dio. Y que tenemos el mejor ejemplo, Yeshua, es la primicia de la resurrección. Y que a través de él nos ha hecho heredero de la vida eterna, como lo ha hecho para su pueblo. ¿Y quiénes éramos nosotros? Viles, menospreciados allá en el confines del mundo. Y el Eterno se les plació extender esa mano, así como se le extendió a Lot para salir del caos. Así el Eterno viene a nuestro encuentro y nos extiende su mano para sacarnos del caos. Ahora está, ¿con qué actitud puedo tomar esta oportunidad que el Eterno me da de salir del caos? ¿La actitud de Abraham o la actitud de Lot? Algo que debemos meditar. Es increíble cuánto podemos aprender y cuánto podemos seguir aprendiendo de las Escrituras. Y cuántas conexiones podemos hacer al estudiar el contexto y de poder entender qué es lo que entendían la audiencia original a la cual fue escrita la Biblia. Miren cuántas riquezas podemos obtener. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Vamos a continuar en la próxima semana con un nuevo estudio de Génesis, contexto y mandamiento, y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir también aprendiendo a caminar en una vida de obediencia y de acuerdo a la voluntad del Padre mientras Él nos permite. Así que, familia, ha sido un gusto compartir este tiempo y que podamos seguir aprendiendo. Shalom, shalom, familia, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Shalom.